Y un video que he estado aplazando básicamente creo que aproximadamente unas 2 semanas es básicamente este, donde quiero hablar sobre el tema del juego interior. El juego interior por parte del Barça y lo que ha llegado a comentar en una que otra ocasión Xavi cuando ha hablado de que a este Barça pues le falta un poco pues ese tema del juego interior. Bueno, pues ¿a qué me refiero con el juego interior personalmente yo para empezar? Bueno, yo cuando me refiero al juego interior estoy hablando del juego que pues valga la redundancia se hace por dentro, el que no se recurre generalmente a la banda. Por ejemplo, hemos llegado a ver esta temporada pues casos como por ejemplo el de Dembélé, que ha pues cambiado su rendimiento, como ya lo venía haciendo la anterior temporada, y venía pues siendo el jugador más desequilibrante en ese momento. Y si de hecho si nos damos cuenta, pues en el fútbol mundial hay muchos jugadores que de hecho son desequilibrantes y vienen precisamente por esa banda. Vinicius es un ejemplo, yo creo que de esto. Vinicius es un jugador enteramente técnico, un jugador muy veloz que pues es desequilibrante y dijéramos que es quien juega al pie dentro del Madrid o en conducción, como a mí me gusta decirle, porque creo que lo describe mejor. Sí, estos jugadores que bueno pues son los encargados de encarar, de aprovechar su calidad técnica, de en base a su talento pues intentar regatear, desequilibrio, esta clase de jugadores. Y realmente pues cuando tú ves en el fútbol mundial que están estos clases de jugadores, pues es un poco más común, yo creo, entonces el jugar un poco más por fuera, sí, o por lo menos de fuera hacia adentro, porque hemos visto que en base a los centros de Dembélé, en base a las jugadas que ha podido hacer para este Barça, pues ha podido avanzar muchos partidos, hemos podido sacar uno que otro partido, y también incluso cuando él ha llegado a meter gol, pues suele arrancar por esa banda. Hay muchos jugadores en general, por ejemplo Neymar, pues puede llegar a ser otro, dependiendo de la posición. Pues otro que yo creo que está muy desaprovechado, pero también podría llegar a cumplir esa función, pues es Joao Félix, un jugador que a mí siempre me ha encantado. Entonces, bueno, línea por línea en general todos los equipos tienen muy buenos jugadores, pero en el caso particular del juego desequilibrante se puede dar, yo creo que más que nada por esa banda. Y también podemos ver otras cosas, y es que yo creo que es un momento más que nada de nueves. Sí, yo creo que es bueno, más de nueves de goleadores, porque si nos fijamos en el fútbol mundial, y esto es una cosa que yo he estado comentando y de hecho yo creo que también podría ser interesante para llegar a hacer un video, y es el hecho de que hoy en día no existen tantos 10 como a mí me gusta clásicamente decirlo. ¿Refiriéndome a qué? Pues refiriéndome a que los jugadores de hoy en día son más goleadores, no son tantos de ser un 10, y cuando yo hablo de un 10 no me refiero exclusivamente o literalmente a un jugador que literalmente pues sea un mediapunta. Pues sí, que el 10 clásicamente se le daba a los mediapuntas, y no me refiero como tal a un mediapunta, un jugador que suele jugar por enfrente de la línea de 2, por enfrente del doble pivote, tal, detrás de un jugador que tiene total libertad defensiva, que se le pide más que nada ser un jugador creativo, liderar el ataque, etcétera. No, me estoy refiriendo a los jugadores creadores de juego. Los jugadores creadores de juego hoy como tal pues existen, por supuesto, pero aparte de no estar tan exageradamente al macro nivel que en el que estábamos anteriormente, tampoco es como que haya muchos jugadores que destacan en ese sentido. Es decir, es una etapa para mí sin Messi y sin Ronaldinhos. ¿Qué jugadores yo me atrevo a catalogar como los 10? Bueno, pues hay muchos ejemplos: Messi, Maradona, Ronaldinho, Romario, Rivaldo. Sí, es esta clase de jugador. Incluso Coutinho en el Liverpool, si me explico. Es decir, jugadores que se encargan de golear, de asistir, pues de golear, de asistir, de dar pases claves, de pues dar pases en profundidad, de encargarse de asistir a quienes lo acompañan en el desmarque de ruptura. Esta clase de situaciones que podemos pues catalogar dignas para el 10, que son las funciones en general del 10. Entonces sí podríamos decir que es una etapa en la que hay más goleadores. No existen tanto esta clase de jugadores, y existen más hoy en día, por ejemplo, los Haalands, los Mbappés, pues por ejemplo, si Ansu se llega a recuperar, para mí es alguien que puede entrar desde top, es decir, un Ansu Fati. Existen más esta clase de jugadores, Harry Kane, estos jugadores que suelen ser más que nada finalizadores y no suelen ser tan creadores de juego. Siguen habiendo jugadores que son creadores de juego, como por ejemplo Bernardo Silva, por ejemplo pues propiamente los que comenté anteriormente, ¿no? Vinicius, Neymar, Dembélé. Pero dijéramos que sí iba a sonar como un desprecio, pero
no, no están al nivel de los que eran los anteriores jugadores que yo mencioné. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hoy en día son los mejores jugadores del mundo, pero no son los mejores jugadores de la historia. Porque, a ver, para hablar de la historia, pues tenemos que hablar de un gran escaparate de futbolistas, una gran cantidad de futbolistas que han pasado en general y han sido muy buenos. Entonces, yo creo que estamos en una etapa donde reina más que nada el juego colectivo, la figura del 10 se ha ido perdiendo poco a poco, y más aparte no hay estamos en una etapa, una generación de futbolistas, porque al final de cuentas esto va por generación, va por épocas, y estamos viendo una época donde los futbolistas pues más que nada reinan del tipo más disciplinados tácticamente y más goleadores, es decir, esta clase de jugadores de tanto nivel pues digamos que ya es un poco más terrenal, es un perfil diferente y un nivel más terrenal que ahora ya se maneja, sí, nivel mejores futbolistas del mundo pero no de la historia. Entonces pues bueno, estamos en una etapa así, pero ¿qué tiene que ver realmente esto con el juego interior? Pues bueno, para mí tiene que ver realmente un mundo, porque cuando uno se entera del perfil de futbolistas que suele haber hoy en día, el nivel que suele haber, pues se puede entender tal vez por qué se puede dar más el juego por aquí o por allá. Uno no puede hacer, uno realmente no, el juego interior no depende realmente de esta clase de jugadores tan dotados técnicamente y también solo de un jugador. Depende de todo un equipo, depende de más que un solo jugador así. Depende también de los organizadores, propiamente los que lanzan, los que juegan a ese como yo denomino atacar al espacio. Depende de muchos jugadores, son una pieza muy importante, pero no son la única. Pero yo creo que históricamente el Barça pues ha podido centrar su juego interior en muchos jugadores que hemos visto históricamente. Por ejemplo, yo creo que el caso más de los jugadores que más han marcado la diferencia pues evidentemente son para mí Xavi, Iniesta y Messi. Estos tres jugadores pues tenían realmente un gran talento, son jugadores de una gran calidad, los cuales pues podíamos ver partido a partido que se entendían muy bien, pero eran realmente los que hacían conectar a todo el equipo, son los que conectaban el juego interior con el exterior y son quienes principalmente nos daban esas ventajas. Y podíamos ver que en partidos de gran dificultad, no siempre pero sí muchas veces podíamos romper las líneas defensivas en base a asociarse, o que directamente pues uno aprovechara su talento y que pues frotara la lámpara. ¿Sí me explicó? Entonces a lo que voy es que uno se puede dar cuenta de lo que es la diferencia del juego interior viendo, por ejemplo, yo digo que más que nada el Barça de Guardiola, también el de Luis Enrique, pero yo creo que eso es sobre todo el de Guardiola, y viendo ya después este Barça, es una diferencia tal vez de nivel de jugadores, tal vez de, bueno, pues de tiempo ya de madurez de los jugadores, cuánto tiempo llevan de carrera, incluso cuánto tiempo llevan jugando entre ellos mismos, por supuesto, pero también hay una gran diferencia y es la diferencia de dominar el juego interior, sí, porque tú lo que puedes ver cuando te fijas, por ejemplo, en el Barça de Guardiola es una gran capacidad de asociación en corto en espacio reducido, y cuando tú ves ahora pues a este Barça, tú lo que puedes ver es que se complica mucho el juego interior. Yo no sé, pero yo recuerdo hace no mucho que creo que había sido precisamente Arsène Wenger, el ex entrenador legendario del Arsenal, que la mayoría del juego hoy en día en el fútbol moderno se da ya por fuera y no tanto por dentro, y creo que había incluso una estadística pues del asunto, ¿no? De goles que se generaron desde fuera hacia adentro. Entonces, pues bueno, también yo creo que puede llegar a influir eso, sí, cosas como por ejemplo que los sistemas defensivos mejoren, que el fútbol vaya evolucionando, porque realmente el fútbol es un caso muy curioso, porque el fútbol siempre está en permanente estado de evolución. Entonces pues también puede llegar a ser eso, pero yo creo que el tema de la asociación en corto en espacio reducido es lo que para mí marca la clave de lo que es el juego interior. ¿A qué me refiero a asociación en corto en espacio reducido? Pues al término literal, es decir, la capacidad de poder jugar, el poder asociarse entre los compañeros en una cantidad de campo muy reducida, con jugadores muy amontonados. Sí, este término yo lo he llegado a mencionar creo que en partidos donde nos han metido pues la
autobusazo, se han echado muy atrás, que ya saben que a mí personalmente pues los equipos que suelen jugar a la defensa y suelen ser pues nada más sus juegos lo suelen basar en su fortaleza defensiva, no me gusta porque pues son partidos generalmente donde uno propone y muchas veces terminan siendo muy aburridos, entonces no me suelen gustar demasiado, pero lo he llegado a mencionar, sí, y un ejemplo muy claro yo creo que se vio contra, por ejemplo, el Inter de Milán. Es verdad que veníamos empezando la temporada, pero a ver, jugamos, sí, pero yo digo que más que nada, cuando me refiero al partido del Inter de Milán, me refiero al que jugamos en Milán, sí, no el que jugamos ya en Barcelona, me refiero al que jugamos en Italia, que el Inter nos tiró un autobusazo, y sí, realmente era un autobusazo muy bien trabajado, pero yo creo que sinceramente en esa clase de partidos, cuando tú generalmente sueles tener un creador de juego, y sueles tener a dos jugadores que les suelen acompañar a jugar al espacio, tú lo que puedes ver sí es como en partidos, no siempre, repito, pero sí podíamos en anteriores partidos en ese contexto sacarlos adelante. Por ejemplo, un partido que se me ocurre es pues precisamente contra el Madrid de Mourinho en la Champions League de la 2010-2011 o por ejemplo el Chelsea de la 2008-2009. Son partidos, bueno, especialmente el Madrid de Mourinho, donde pues no pudimos generar realmente muchas ocasiones, no pudimos realmente dar un baile y un baño como si por ejemplo lo dábamos generalmente cada que nos encontrábamos a un equipo top europeo en la Champions, más que nada un equipo que proponga. Entonces son partidos en los que no siempre solíamos sacarlo, por mucho que tuviésemos a nuestro mejor equipo y nuestro mejor entrenador, pero eran aún así partidos que se solían complicar bastante y partidos que sí que no solían ser tan fáciles de sacar adelante pese a cómo se pueda llegar a recordar. Entonces la asociación en corto en espacios reducidos sí nos ayudaba mucho, pero no siempre era la clave, porque también depende de lo que tú hagas, de cómo juegue el rival, de cómo plantee su partido, porque a ver, el rival también juega, entonces sí es algo que nos llegaba a ayudar antiguamente, pero tampoco nos daba el 100% de las claves. Pero es así, ahí donde está el asunto, y es que hoy en este Barça yo creo que el hecho de haber logrado hacer por ejemplo casi 90 puntos, el hecho de haber podido competir así en Europa y en un estado de reconstrucción donde, repito, no dominamos todavía eso, donde todavía la plantilla no está al 100% personalizada seguramente a lo de aquí a querer el entrenador, en una etapa donde tampoco estamos, pues yo creo que con tanto tiempo de madurez futbolística, pues yo creo que tiene un mérito enorme, sí, tiene un mérito enorme. Entonces yo creo que es para considerar. Históricamente, por ejemplo, las plantillas del Barça, más que nada los roles que se han asignado a la hora de atacar, pues generalmente han sido, en base a mi experiencia, pues desde mi punto de vista, un jugador que es el que suele ser el creador de juego, el que jugar en conducción, el que suele jugar, podemos decir que al pie, y otros dos que suelen acompañarle y suelen ser sus socios, se ponen a sus órdenes y suelen jugar al espacio para él. ¿A qué me refiero? Yo creo que la delantera que más puede llegar a describir esto, pues es la que teníamos con Guardiola, precisamente con Pedro y con Villa. Messi jugaba de falso 9 y es el que se encargaba pues de generar todo, y directamente los dos atacando en profundidad. Son los que solían atacar así o solían moverse en base a lo que Messi hiciera o no, y nos venía de maravillas. También propiamente con Luis Enrique, cuando teníamos a Messi, a Suárez y a Neymar. Neymar, por ejemplo, es uno de los que yo he descrito en este video como uno de los jugadores 10 que pueden llegar a jugar, hacer ese rol, pues básicamente de jugar al pie, de jugar en conducción, porque son jugadores que te ofrecen más que simplemente el gol. Pero por ejemplo Messi, cuando Neymar se llegó a juntar con Messi, y debido a los arreglos tácticos que llegó a hacer en esa delantera Luis Enrique, pues pudimos ver por ejemplo a Neymar, pues sí, directamente en una situación muy curiosa, porque se puso a las órdenes de Messi. Es decir, sí jugaba también en conducción, pero más que nada era un jugador que también hacía bastante el rol de atacar al espacio. De hecho, Luis Enrique empezó utilizándolos pues como quería, da la sensación de que intentaba imitar un poco lo que hacía propiamente Guardiola, intentando utilizar a Luis Suárez, que es un 9, por la banda, y a Neymar exactamente igual por la banda, y a Messi de falso 9, dando la sensación de que quería tal vez utilizarle pues igual, de que Suárez y Neymar hicieran un Villa y un Pedro, pero al final evidentemente no funcionó. Los puso a cada quien en su zona y les asignó un rol adecuado, y ya es cuando aquello pues ya empezó a funcionar.
¿Sí me explico? Entonces, yo a lo que voy es que las delanteras del Barça que generalmente, o las delanteras que nos han dado este juego generalmente eran así. ¿Sí me explico? Es decir, aquí hay unos que se dedicaban a hacer el juego interior y otros que se dedicaban a hacer, pues, no, que se encargaban de hacer el juego interior en base a su talento, en base a, pues, llevar, digamos que el liderazgo del ataque y ya los demás en base a eso, pues, acompañarles. Entonces, podíamos ver que esto no solía dar muchos frutos, que era algo muy beneficioso, pero más allá de eso, también podías ver que jugadores como Iniesta, como Xavi, eran los que también hacían ese juego interior. Hacían ese juego interior, ¿por qué? Porque podían asociarse muy bien. No necesariamente necesitabas a jugadores regateándose absolutamente a todos para poder denominarlo, pues, juego interior, sino que también podías tú jugar por interior, simplemente, incluso ni siquiera teniendo esta clase de jugadores. Por ejemplo, Xavi es un jugador que yo siempre he descrito como un jugador organizador, un jugador que nunca llegó a destacar por su dribbling, tampoco llegó a destacar por su, vamos a decir que regate, simplemente por su calidad técnica. Es un jugador que es un pasador y él también, por ejemplo, podía jugar por dentro. Si me explico, él podía ser el juego interior. ¿Por qué? Bueno, pues porque el juego de posesión es lo que también te suele dar estas mejoras y te suele dar estas ventajas. Si me explico, porque a ver, el juego de posesión también es un juego en el que se basa en también tomar la mejor decisión posible. Y esto para mí tiene que ver un mundo con el juego interior, porque cuando generalmente te vienen a presionar, de ley pues están dejando un espacio y ese espacio se puede ocupar, se puede atacar por ese espacio donde te vienen a presionar, y es a fin de cuentas lo que tiene que aprovechar el juego de posesión. Si me explico, es decir, la mejor manera de jugar dentro del juego de posesión, el concepto de jugar bien individualmente hablando dentro del juego de posesión, es tomar la mejor decisión posible en función de lo que hace el contrario. Es decir, si me viene a presionar uno, de ley está dejando algún espacio, tengo que aprovechar ese espacio para que alguien lo ocupe, que yo le dé el pase por ahí, y eso también es jugar por dentro. Sí me explico, pero eso ya es una cuestión de dominar el estilo de juego. Es una cuestión de tácticamente ya estar formado, de estar maduro, de incluso tener confianza en ti mismo y atreverte. Sí, es decir, no es una cuestión simplemente de los jugadores constructores de juego, de los creadores de juego, de los que suelen jugar al pie. Sí, es una cuestión de también de dominar el estilo de juego y que los demás también dominen sus roles. En este Barça, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto es que el juego interior generalmente, o por lo menos los que suelen ser los creadores de juego, depende, yo creo que principalmente de dos jugadores, especialmente de Dembélé, pero también de Pedri. Nos quedamos sin esos dos jugadores y se nos suele complicar bastante. Sí, y cuando no debería ser así. Deberíamos tener también una cierta dominancia en base a los demás jugadores, que suelen también pues dominar lo suficientemente bien el estilo de juego como para poder sacar los partidos adelante, que en el juego interior no dependa exclusivamente de ellos. Evidentemente pues una baja de estos dos jugadores y que se note una dependencia es normal. Dependes de todos tus jugadores, depender no tiene nada de malo, el problema es el sobredepender, que sin tal jugador no seas nada, y yo creo que en base a si te quedas sin esos jugadores, en cuanto al juego interior pierdes bastante porque son los que suelen jugar así, y más allá de eso, pues yo creo que suelen rotar muchas veces los roles, porque quienes atacan al espacio pues suele ser también bastante, no sé si decir cuestionable, no suelen dominarlo bastante. Por ejemplo, tenemos un 9 como por ejemplo lo es Lewandowski, pues bueno, hay perfiles y perfiles de 9, perfiles más fijos, o pues sí, perfiles más fijos, o perfiles, no sé cómo decirlo, más dinámicos, que suelen moverse más, que suelen buscar más. Y Lewandowski pues es un jugador que suele ser más de área, un 9, no sé si llamarlo exclusivamente puro, es decir, no es un 9 como Luis Suárez, que Suárez por ejemplo solía atacar al espacio, es un 9 más fijo, yo creo que, no sé si decir tipo Miroslav Klose, tipo Marco Van Basten, es un jugador más fijo, más de área, que necesita que le arrastren marcas para él poder aprovechar esos espacios. Es decir, es un goleador nato, es un finalizador, no es realmente un jugador que en la faceta de juego sin balón suela pues digamos que destacar por el atacar al espacio o esa clase de cosas. Es un jugador que en todo caso en su juego sin balón suele presionar bastante, es un jugador disciplinado tácticamente. Pero cuando tú por ejemplo tienes a Lewandowski ya así, que es de área,
pues yo creo que lo que se necesita entonces es un jugador pues más que pueda aprovechar ese desmarque que suele llegar a hacer, esa búsqueda que suele hacer Lewandowski dentro del área. Dembélé es quien generalmente suele llevar la batuta y es el que suele jugar al pie, y ya a partir de allí la otra posición está básicamente, pues bueno, podríamos decir que en rotación. A veces juega por ahí Gavi, a veces pues puede llegar a jugar Ferran, puede llegar a jugar Ansu. Entonces digamos que está configurado básicamente así la posición del Barça. Pedri es el que suele podríamos decir que participar bastante en ese sentido. Suele participar bastante en ese sentido y es el que muchas veces nos ha llegado a ayudar para ese juego interior. Porque una situación que por ejemplo yo siempre cito es lo que hizo ante el Atlético de Madrid, que fue una jugada tipo Iniesta, el recibir el balón, empezar a encarar, arrastrar marcas y después hacer un cambio de ritmo hacia otro lado y pues dar el pase en profundidad. Eso es algo que solía hacer Iniesta y ese fue un golazo para mí de juego interior, en una situación donde claramente pues nos estábamos viendo superados porque el Atlético defendía muy bien. Es un partido que se nos complicó bastante y me refiero a la primera vuelta, el que jugamos en el Metropolitano. Entonces pues pudimos ver que ahí pues pudimos hacerlo bastante bien, si me explico. Entonces pues para mí es un ejemplo de lo que es el juego interior. Entonces yo creo que son los dos jugadores en los que principalmente depende el juego interior y que falta dominar todavía más. Gavi falta evolucionar y yo creo que también afecta tanto el perfil de jugadores que el perfil de 9 que tenemos, y tanto que no hay otro rol tan asignado en la otra banda, es decir, que suele rotar bastante. Suele jugar Rafinha, otro día suele jugar por ejemplo, yo que sé, pues Ansu Fati, Ferran, que Ferran por ejemplo también puede llegar a cumplir esa función de juego interior, digo, de jugar en conducción, como lo hizo contra el Villarreal, que se hizo un partidazo. Entonces yo creo que es un poco complicado el tema del juego interior, porque tomando en cuenta que tenemos a Lewandowski, Dembélé, yo creo que más que nada también faltaría en parte terminar de configurar bien la delantera, que se establezca ya unos roles básicamente, que tal vez una estabilidad mayor, es a lo que yo me refiero. Tal vez el no estar rotando pues cada 2x3, o que si te encargas de rotar que sean jugadores del mismo perfil, es decir, Rafinha, Dembélé suelen jugar por la banda derecha y son jugadores de jugar al pie, estamos bien. Lewandowski pues es el único 9 que tenemos y es de atacar en conducción, ¿sí me explico? Digo, de pues más fijo de área. Es un jugador que evidentemente no es un jugador que juega al pie, tampoco es un jugador que juega al espacio, que lo puede llegar a hacer, pues más para mí un 9 fijo. ¿Qué más? Pues por ejemplo en la otra banda pues tenemos a Rafinha, bueno sí, Rafinha puede jugar allí, pero también tenemos por ejemplo a Ferran y tenemos a Ansu Fati. Sí, de momento, y son jugadores que para mí también estos sí son jugadores de atacar en profundidad, especialmente Ferran es el que más domina eso, el atacar al espacio. Entonces yo creo que sinceramente tenemos el material suficiente como para poder mejorar el juego interior. Pero yo creo que si tú a esto le añades jugadores como por ejemplo ahora Gundogan, yo creo que llegas a mejorar, y yo creo que el que nos ayudaría a dar un saltón en este sentido es Bernardo Silva. Bernardo Silva yo creo que es el que nos podría ayudar en ese sentido, pero aunque no llegáramos a fichar a Bernardo Silva, yo confío en que este Barça esta temporada puede dar una mejora en ese sentido. Aunque no ficháramos a nadie, por simple cuestión de lógica y de tiempo, yo espero que en esta temporada mejoremos mucho en nuestro juego. Pero fijándonos en el juego interior, yo creo que llegaremos a mejorar todavía más. Pero si a esto tú le añades un Gundogan, yo creo que podemos llegar a mejorar. Porque a ver, tenemos a Gundogan, De Jong, Gavi, Pedri, tenemos a Dembélé, tenemos también propiamente a Rafinha, Ansu Fati, Ferran. Yo creo que con esto ya es bastante como para que llegues a mejorar en el juego interior. Si me explico, ese juego por dentro, y que con el material que tienes, pues en base a llegar a configurar y que tengan química los jugadores, de quién es el que va a jugar al espacio, quién es el que va a atacar al espacio, quién es el que va a jugar en conducción al pie, y en base pues a que mejore el juego, que lleguemos pues ahora sí que a mejorar
mejorar en base a pues varios partidos, en base a pues tomar mejores decisiones, ¿no? Dominar más el estilo de juego para saber qué decisión, cómo generar esos espacios por dentro y poder mejorar, porque es una cuestión sí de jugadores, pero es una cuestión también de dominar tu estilo de juego. Mientras más domines tú tu estilo de juego, yo creo que mejor vamos a poder, mientras más domines tú tu estilo de juego, más vamos a poder mejorar en ese juego interior. ¿Se me explico? Porque generaremos mejor los espacios y podemos aprovecharlos más por allí. Entonces, con las características de los jugadores que ya tenemos, yo creo que es suficiente como para poder mejorar el juego interior. Sí, jugadores como si hubiesen regresado Messi, como Bernardo Silva, sí nos ayudarían a dar una mejora muy grande, pero yo creo sinceramente que con lo que tenemos podemos llegar a mejorar. Entonces, hemos visto que el Barça pues lo ha intentado, pero pues sí que ha demostrado que es un equipo en construcción precisamente por eso, por la capacidad de asociación en corto en espacio reducido. Y esta temporada yo creo que, tomando en cuenta la mejora y el fichaje que hemos hecho, yo creo que a mucho que tengan una buena un buen estado físico y no lesionarse tanto Dembélé como Pedri, yo sí creo que en cuanto a juego interior podemos ganar bastante. Creo que es un tema que incluso puede dar para más de un video, pero el tema del juego interior sí creo que puede llegar a ser bastante importante, y es lo que tal vez le puede llegar a faltar a este Barça, el poder atacar, el poder mejorar su juego interior, porque a ver, hemos visto durante la temporada pasada, que esta temporada que acaba de terminar, que sí, pues tenemos lo suficiente como para poder llegar a mejorar que en ese sentido, pero que muchos partidos se nos termina complicando más de la cuenta precisamente por eso, porque tenemos para mejorar, pero todavía no hemos terminado de mejorar por una cuestión de tiempo, y precisamente por eso se nos ha complicado muchos partidos que en una estancia normal no terminaríamos que en unas estancias normales terminaríamos cerrando. Sí, una falta de efectividad también, pero también eso. Entonces yo creo que es lo que le puede llegar a pasar al Barça. Entonces creo que sinceramente con los fichajes que hayamos hecho y en base a que mejoremos, que a fin de cuentas queramos o no es una cuestión de tiempo y paciencia, para que con muchos partidos y muchos entrenamientos los jugadores dominen más el estilo de juego y puedan jugar cada vez mejor por dentro, y que entre ellos se lleguen a asociar mejor. Sí, a fin de cuentas es una cuestión de mejorar el dominio, de mejorar la asociación, y mejorando la asociación yo creo que podemos llegar a mejorar en nuestro rendimiento esta temporada en base al juego interior. Pero bueno, pues es mi opinión. Sí, depende mucho de los jugadores que tienes, de la época de los jugadores, pero para mí también de una cuestión de madurez futbolística de todo el equipo, y este equipo necesita tiempo y necesita la paciencia, y yo creo que más que nada por eso el tal vez querer fichajes precisamente para ese juego interior, en lo que mejora el equipo, pero sí tenemos ya jugadores suficientes como para poder realizar un buen juego interior. Entonces pues nada, yo considero que esta temporada yo me espero una mejora de rendimiento, y pues veremos qué es lo que pasa, pero el tema del juego interior sí que es algo bastante curioso y bastante para comentar esta temporada, porque yo creo que es algo en lo que tendremos que mejorar para sí o sí poder competir mejor, y tomando en cuenta que esta temporada vamos a mejorar más, sí me lo espero una mejora en ese sentido, en muchos sentidos, como el rendimiento de los jugadores, pero sobre todo yo creo que más que nada a nivel colectivo, y a nivel colectivo yo creo que esto podría llegar a mejorar. Pero bueno, pues a fin de cuentas uno nunca sabe, tenemos que dejar trabajar al equipo y ver cómo va evolucionando el asunto. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en MMA también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.